Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, momentos de incertidumbre respecto de qué va a ser finalmente el juez Griesa, el juez norteamericano, una vez que la plata que hoy anunció Axel Kicillof que había depositado para los bonistas, que sí tienen que cobrar, llegue a los Estados Unidos. ¿Habrá en ese momento, se producirá el embargo? Si eso se produce, se abre la posibilidad de que finalmente Argentina no pueda cumplir con la parte que sí está cumpliendo, que es los bonistas que entraron en el canje. Igual hay un plazo de 30 días. Mañana llamó el juez Griesa a una negociación en su despacho, abriendo la posibilidad de que, bueno, de que haya un margen para que no actúe sobre esos fondos tan rápidamente Griesa. Pero hasta acá se mantiene bastante firme este juez. A mí lo que más me ha llamado la atención en las últimas horas, más allá de las idas y venidas del gobierno nacional, llamándolo extorsionador, después mandándole una carta y pidiéndole respetuosamente 4 veces que diera una medida cautelar, cuando esta medida no se concedió, también una reacción fuerte del gobierno argentino. Y las contradicciones también me parece que tienen mucho que ver con que esto tomó por sorpresa al gobierno argentino. ¿Y por qué lo digo? La presidenta de la Nación en cadena nacional dijo que ella en realidad era pesimista desde el primer momento y sin embargo hoy, esto fue ayer, perdón, Axel Kicillof frente al G77 en Nueva York dijo que era impensado que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dejara en firme un fallo de estas características, que en efecto es un fallo que le da un poder increíble a los fondos buitres para quedarse con el dinero de los bonistas que sí están cobrando en tiempo y forma y que en efecto le da un poder enorme, un porcentaje muy minoritario de generar un ruido enorme en un país que reestructuró gran parte de su deuda. Pero ¿cuál fue la estrategia del gobierno frente a esto? Ellos creyeron siempre que esto no iba a ocurrir. Escuchemos la contradicción, me parece a mí, entre lo que planteaba un día la presidenta y después su ministro de Economía. Quiero decirles algo, o confesarles algo. El fallo no me sorprendió. Yo esperaba este fallo. Pero ahora pende sobre nosotros un yunque de 15.000 más 120.000 millones de dólares, que se puede caer sobre nosotros el día lunes. Pero, ¿qué puede hacer la República Argentina ante este fallo que ha quedado en firme, que nadie esperaba que quedara en firme? ¿Qué puede hacer la República Argentina? ¿En qué quedamos, no? O nos sorprendió o nadie lo esperaba, pero la cuestión es que en eso estamos ahora. Vamos a hablar un poco de las repercusiones en la oposición. Está con nosotros el candidato, uno de los candidatos a presidente del Frente Amplio UNEN, ya fue candidato por el socialismo Hermes Wiener, exgobernador también de la provincia de Santa Fe. Va a estar con nosotros también Felipe Solá, ahora quiere ser candidato a gobernador de las fuerzas de Sergio Massa. Y vamos a arrancar en este programa, en el día de hoy, con un entrevistado que debuta con su cargo. Fue designado secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Y esto generó una enorme discusión, incluso integrantes de Carta Abierta, que es el espacio de intelectuales que él fundó, han dicho que no le han hecho ningún favor poniéndole un cargo con este título. Ya está acá Ricardo Foster. Presentamos el programa y charlamos con él. Buenas noches. Buenas noches. Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. No voy a citar ningún opositor de lo que esto despertó. Voy a citar a Horacio González, nada más, titular de Biblioteca Nacional, integrante de Carta Abierta también. El título es sumamente inconveniente. No era oportuno el nombre y generó un debate. Bueno, habría que leer toda la nota de Horacio. Eso es es un recorte particular. Horacio hace una larga reivindicación de lo que implica la construcción de esta secretaría, del oxímoron que supone supuestamente el nombre de la secretaría y a quien han nombrado, que efectivamente, supuestamente no se corresponde con lo que en la Argentina se ha llamado tradición del pensamiento nacional, pero que al mismo tiempo implica la posibilidad justamente de abrir la idea de lo que hoy, en el debate actual, en lo que es el mundo contemporáneo, significa
lo nacional, lo argentino, lo latinoamericano. Estamos hablando de la deuda, de los fondos buitres, de la globalización, del ataque contra las soberanías nacionales, y podríamos repensar profundamente qué significa en plural las tradiciones argentinas, la trama que articula esta historia complejísima que llamamos también parte del pensamiento nacional. Pero esos son debates que tradicionalmente se dan en el ámbito universitario. ¿Qué necesidad de que haya desde el Ejecutivo designado una persona para coordinar el pensamiento estratégico nacional? A ver, de lo que se trata primero, yo creo que hay que celebrar que a un Estado nacional, a un Estado provincial, se le ocurra primero construir un Ministerio de Cultura y que dentro del Ministerio de Cultura se articule una secretaría que lo que va a generar no es condicionamientos o va a decir lo que se trata de hacer en términos de la reflexión intelectual sobre las tradiciones argentinas. Se trata de la construcción de una secretaría que va a generar condiciones para abrir, ampliar, desplegar debates que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestro presente, con el futuro, generando foros. A ver, Ricardo, yo creo que, y esto lo decía González, y yo creo realmente, además dentro del espacio de Carta Abierta, digo, tu trayectoria no es de una persona intolerante, cerrada al debate, cerrada a la discusión, eso no tiene que ver con tu trayectoria personal, que no es lo que está... Pero tampoco de este gobierno. Pero a ver, bueno, María, vos decís una cosa... a ver, yo no he escuchado... Me resulta inverosímil. A mí, pero déjame decir una cosa, me resulta inverosímil el nivel de injuria, de descalificación, de locura retórica, de violencia incluso, que supuso la construcción de la Secretaría e incluso mi propia persona. Aquellos que hablan de debate, de generar diversidades, deberían estar contentos que alguien que no proviene de la tradición del peronismo, en su múltiple y diversa... Pero sos súper kirchnerista, digamos. Pero no tiene nada que ver. Pero a ver, ¿qué va a crear un gobierno que tiene una política, que tiene una visión de la sociedad? Va a crear una secretaría y va a poner en la secretaría a alguien que piensa diametralmente distinto a lo que está sucediendo en este momento. No, pero la secretaría, lo que digo, ¿a vos qué te pasó cuando viste el nombre de la secretaría? ¿Te sorprendió el nombre? Me sorprendió. Quizás yo hubiera puesto Secretaría de Pensamiento Argentino y Latinoamericano, pero al mismo tiempo... Mira, la secretaría con el pensamiento suena a la idea de una burocracia, ¿Burocracia en qué sentido? Porque el pensamiento fluye, no está, digo, no se traduce en una... Desde ese lugar no habría que construir universidades. Sí, pero la universidad es un ámbito justamente para eso, de un poder ejecutivo. Pero ¿por qué no el Estado generar condiciones para abrir debates? ¿Por qué no? ¿Por qué no generar ¿Pero cuál sería el rol concreto? El rol concreto, por ejemplo, generar todo un camino que vaya a la preparación del Bicentenario de 2016, generando a lo largo de todo lo ancho y largo del país debates en torno a lo que yo llamaría las tradiciones políticas, intelectuales argentinas, lo que ha sido el proceso complejo de articulación de nuestra nación. ¿Vos te sentiste muy atacado personalmente? Bueno, a ver, basta ver lo que se ha escrito, las barbaridades que se han dicho, hasta me han llamado Goebbels, alguien que es un insulto horroroso, no solamente porque mi familia se fue de Europa escapando del nazismo y soy de origen judío, sino porque parte de mi obra intelectual está dedicada a discutir, a analizar la Shoah, Auschwitz, el totalitarismo, el nazismo. Es una locura. Entonces, me parece que hay una visión bucólica de quienes supuestamente defienden la república, las libertades, y no he escuchado a nadie que se le haya ocurrido salir a defender mi propia biografía intelectual, mi lugar de profesor yo escuché un montón de gente y yo misma dije, me parece que la figura no es una figura, pero el cargo parecía hasta de Capusotto en un momento. Mira, los nombres, la pregunta inquietante es ¿por qué un nombre genera lo que generó? Porque coordinar el pensamiento es una situación de decir, ¿cómo me vas a coordinar el pensamiento? Coordinar significa generar las condiciones para habilitar en diversos espacios públicos de todo el país, también en red con América Latina y con Europa, generar las condiciones que hoy, en el contexto actual de Argentina, de nuestro continente, le den intensidad, fluidez a las discusiones político-intelectuales. Me parece que del Ministerio de Cultura es el ámbito donde aquello que tiene que ver con los posicionamientos partidarios, no digo ideológicos, no tiene que tener ningún tipo de influencia. ¿Por qué partidario? Porque te doy un ejemplo. Si vos me preguntases qué voy a hacer, vamos a hacer la edición de un libro que recoja todos los manifiestos y proclamas de las tradiciones político-ideológicas argentinas desde mayo hasta ahora.
que vertebre las tradiciones jacobinas, las tradiciones del rosismo, las liberales, las unitarias, las conservadoras, los grandes debates que recorrieron la historia argentina, las tradiciones anarquistas, las diversas izquierdas, los diversos socialismos, la tradición del radicalismo, del liberal conservadurismo, de los peronismos. Y eso se va también a generar en torno a colocar figuras que sean figuras liminares de nuestra historia intelectual. Te doy un ejemplo. José Luis Romero, Silvio Frondizi, Arturo Frondizi, Riccieri Frondizi, los Frondizi como un debate extraordinario sobre la vida política argentina. Tu padre seguramente también va a ser discutido por distintos intelectuales y no implica esto una visión unificada. Eso pasa en las universidades. Sí, pero las universidades pero hay una diferencia. Igual te quiero traer a los fondos buitres, no me quiero perder. Vamos a trabajar, por supuesto, con las universidades, con todas las universidades del país, fundamentalmente las públicas, pero también aquellas privadas que les interese también. Pero es lo mismo que decir que porque hay museos no se puede generar, por ejemplo, el Instituto del Teatro o el Instituto de las Artes Plásticas. No le veo contradicción, de verdad. Me parece que es más una chicana. Si lo hubiera hecho cualquier otro gobierno, hubiera pasado desapercibido. Me parece que es parte de lo caliente de este tiempo argentino. Es un gobierno muy moldeado, muy preocupado por moldear un discurso, un relato. Pero vamos a los buitres, que me interesaba. Dale, cómo no. Esta idea de la Argentina contra los buitres, no es la Argentina, yo creo que hoy se está expresando el mundo entero, María. No, está bien. Sí, el mundo entero se está expresando. Sí. ¿No? O sea, empecemos a diferenciar un poco las cosas. Esto ataca a la Argentina porque es una ejemplificación que intenta un cierto sector del capitalismo financiero internacional para castigar y disciplinar al país que hizo la quita de deuda más extraordinaria de la historia. Pero siempre pareciera, lo citan a Vudú y lo citan justo el día que cerró el Club de París. Le va mal con los fallos de Griesa y es porque quieren específicamente ir contra Argentina. Parece que es toda una gran conspiración. Lo que digo, yo no estoy de acuerdo con el fallo. Yo no creo en las conspiraciones. Acá no es una conspiración. Acá es claramente un posicionamiento de un sector muy duro de la financiarización capitalista contemporánea que tiene un aliado estructural en la justicia estadounidense. Basta de hablar de objetividad. Les recomiendo ir a ver Sacco y Vanzetti en el Teatro Cervantes para recordar lo que es la justicia estadounidense. El modo como llevó a la silla eléctrica a dos inocentes. De Argentina. Escuchábamos recién a Kicillof decir era impensado. No, pero entonces... no. A ver, una cosa es un discurso del ministro de Economía en Nueva York diciendo, que la Corte Suprema de los Estados Unidos, atentando contra todo principio regulatorio de lo que es el mundo financiero internacional, falle a favor de un fallo que lesiona gravemente no solamente la problemática de la deuda argentina, sino la problemática de las deudas incluso de países muy ricos. Sí, lo que pasa es que los próximos países ya emitieron la cláusula de que si la mayoría acepta, los demás están obligados. Como que este fue un caso que... Bueno, pero Argentina fue como en las quiebras, digamos, las próximas emisiones de deuda, justamente para no darle este poder desmesurado a un grupo minoritario que busca una ganancia... Resulta que ahora la víctima pasa a ser victimario. Cuando claramente los victimarios de esta historia, por un lado, son aquellos que llevaron a la deuda, ¿no? Porque no hablamos de eso, no hablamos de la Argentina de Martínez de Hoz, la Argentina de la democracia también, la Argentina de la convertibilidad, la Argentina de la alianza, del megacanje, del blindaje, de una deuda pavorosa que generaba endeudamiento sobre endeudamiento. No, está bien, no hablamos de eso. Bueno, pero digo, es como... Y hablamos de un esfuerzo gigante. Pero podemos hablar de 10 años de bonanza extraordinaria y de soja a precio récord. Lo que quiero decir, a uno le toca el momento que le toca. No, pero acá hubo una decisión histórica, acá hubo una decisión, primero, de avanzar hacia un desendeudamiento y de liberarse del tutelaje del Fondo Monetario Internacional. Sí, eso fue una Hace 11 años que se construye una política que tiene dos hitos fundamentales, que es el desendeudamiento y la salida, junto con Brasil, del tutelaje del Fondo Monetario Internacional. Esta es una política que debería ser política de Estado, que el conjunto de las fuerzas políticas, me parece que lo razonable, lo patriótico en este contexto que lo fueron a buscar después del fallo negativo. Eso es parte también de las tensiones muy duras que se cruzan en la política argentina. Porque la política de Estado no viene con los hechos consumados, digamos, Está bien, pero se ha ido. Yo celebro que las fuerzas de oposición hayan decidido participar. Claro. Me parece importante que se construya un acuerdo nacional en defensa, que no son los intereses del gobierno kirchnerista. Si avanza el chantaje y la extorsión de los fondos buitres
ayudados por una parte de la justicia norteamericana. El problema lo tiene el conjunto, no el conjunto de los argentinos, porque hay un sector que está abriendo champagne porque sabe que se va a enriquecer a lo loco y va a ser dueño nuevamente de la Argentina. Pero el conjunto de la sociedad, los que trabajan, los que producen, los que se han esforzado a lo largo de todos estos años, van a ser las primeras víctimas de un endeudamiento salvaje. Entonces, esto es lo que quieren, disciplinar, castigar, porque es la manera también de dar señales muy claras a otros procesos políticos de la región y también de Europa. Hay que ver qué le va a pasar a Grecia, qué le va a pasar a Portugal, qué le va a pasar a Francia, a Italia, que tienen deudas muy grandes. Bueno, sigamos a hablar con la visión de la oposición. Hermes Wiener, justamente uno de los dirigentes de la oposición, recogiendo su mirada. Gracias, Ricardo Foster, debutando aquí en Tele y ahora como secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Gracias. No, gracias a vos, María. Menos de un minuto y ya estamos aquí de vuelta. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna para que podamos tener 26 escuelas descentralizadas de policía. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Bueno, vamos a ver ahora qué piensa la oposición en esta coyuntura, en este contexto. Está también en nuestros estudios Felipe Solá, exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Quiere volver a hacerlo de la mano de Sergio Massa, del Frente Renovador. Enseguida vamos a estar charlando con él. Saludo ahora a Hermes Wiener. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, María? Bueno, ¿qué dicen ustedes del tema de los fondos buitres? Bueno, que estamos cada vez peor, porque lo de hoy creo que realmente es una situación altamente complicada para las defensas del país. Fíjese que estos más de 500 millones de dólares que ha depositado hoy la Argentina, seguramente no se tienen seguridades, ¿no?, alrededor de cómo van a ser utilizados, si se va a pagar a los que acordaron con el canje. O si va a haber un embargo, si se va a ejecutar el embargo. Y a esto se agrega que, bueno, este rechazo, una cautelar por parte del juez Griesa, creo que realmente nos coloca en una situación muy incómoda de Argentina. Pero responsabilidad de quién? Lo escuchábamos recién a Foster decir que en realidad son los buitres que encuentran aliados en Estados Unidos y quieren castigar. Yo creo que hay una gran inoperancia en resolver el problema, María. No hay capacidad para hacerlo. Estos temas de mediación son muy serios. Mira, yo le digo que en el país creo que los dedos de la mano nos sobran si queremos contar la gente que está capacitada para estar a ese nivel de debate. Entonces creo que realmente es muy importante colocar en la mesa los problemas, tratar de solucionarlos y avanzar con ellos. Pero ahora es pagar o no pagar, no hay mucho pagar margen. O no pagar. Entonces queda el camino que nosotros no queremos, ¿verdad? Que es el de default. De manera que desde entonces el pagar. Desde el Frente Amplio UNEN, lo que nosotros planteamos es negociar, es distinto. Pero ya pareciera ser que ese tiempo está más o menos perdido. Ahora se abrió un espacio, hay un mediador que... Bueno, hay que aprovecharlo con gente que sepa de mediación. Yo, por ejemplo, si me digan, ¿podés ir de...? Digo, no, escapa a mis competencias. Y sobre todo en estos estrados, no estamos hablando de un país perdido en el África, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene ciertos preceptos rectores dentro del comportamiento económico. Por eso digo, acá nosotros del Frente Amplio UNEN hemos tenido un comunicado muy claro. Ofrecemos todo lo que podamos nosotros, acompañarlos a defender posiciones de la fuerza que lleven a una negociación. Pero no cuenten con nosotros si el destino es el default.
Ahora, hubo también sus discusiones internas en UNEN, porque Martín Lustó integró la comitiva y hubo, por ejemplo, radicalismo. Ustedes no quisieron viajar a aquella delegación que encabezó Julián Domínguez cuando... ¿Y cuál fue el resultado de esa negociación? Esto hay que medirlo. Porque se armó un pero Lustó sí dijo, hay que ir, aunque... Bueno, pero ¿cuál fue el resultado de la participación? Porque nosotros viajar por viajar no nos interesa. Viajar para tener una posición y defender una posición de Argentina. Porque quiero decirle que esta situación que vivimos hoy es una situación que está mucho más allá de una contienda entre fracciones políticas. Estamos hablando de una situación muy delicada que hace al futuro de la Argentina. Yo no quiero imaginar todas las cosas que pueden ocurrir en un estado de default. Entonces, tenemos que avanzar con mucha prudencia, pero con mucha firmeza. Ir por ir, un viaje de ir un día y volver el otro, pero si vas sin ninguna agenda, si vas sin ninguna... Bueno, fueron a ver legisladores norteamericanos. Lo que digo acá parece también esto que Lustó haya decidido viajar y ustedes sean críticos de la decisión de haber viajado, siendo parte de UNEN, pone en relevancia un poco la discusión acerca de UNEN. ¿Tienen ustedes desde UNEN la capacidad, como fuerza, como alianza de distintas fuerzas, de tener posturas comunes y finalmente, digamos, claro que porque van a llevar un único candidato a la presidencia en algún momento? Bueno, pero claro que tenemos posturas comunes. De hecho, que ese comunicado fue firmado por todas las fuerzas integrantes del UNEN. Y creemos que este es el rol que nos compite hoy. No de ser crítico de una situación y decir, bueno, está todo perdido. No, nosotros queremos que la Argentina salga adelante. Además creemos que esta deuda es pagable, ¿no? Es pagable si tenemos plazo para hacerlo. Y creo que en esto vale la negociación. Sin negociación es imposible poder cumplir con estas aberrantes situaciones que hoy estamos viviendo. Hablando de UNEN, ¿cómo anda con Lilita? Porque tiene una relación bien, difícil. Sí. Parece que se amigó más con los radicales que con ustedes, ¿o no? No creo. Creo que son parejos. Estamos en una etapa de madurez del frente que realmente es muy interesante. ¿Sí? Sí. Pero le falta la pata, ahora vamos a hablar con Felipe Solá, del conurbano, ¿no? Daría la sensación en todos estos... Estamos transitando, ¿eh? Hoy estuvo un Tigre, ¿o no? Sí, no nos va mal, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Cómo está Tigre? Bueno, hay dos Tigres, ¿no? Hay uno que hay un barrio cerrado con un paredón inmenso y arriba con columna de electrificación, no sé, parecido. Y hay otro barrio que está pegado a ese paredón, que es el barrio donde falta todo, ¿no? Entonces, esos contrastes, en el lugar donde se tiene todo y en el lugar donde no se tiene nada, son contrastes que realmente son muy difíciles de superar si no hay una política concreta que tienda a la solidaridad. Alguien podría ir a Rosario y decir lo mismo. Claro que sí. En un espacio menos... Pero no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque es una realidad diferente. Hoy precisamente se hizo una reunión acá muy importante en la Casa de Santa Fe, donde vinieron los delegados de UNICEF para decir, bueno, que Santa Fe, mejor dicho que Rosario, Santa Fe, está marcando una política adecuada en el tema de la protección de los niños, niñas y adolescentes. La bandera un poco del socialismo en Rosario tiene mucho que ver, además muchos de ustedes son médicos, claro. Vino el mismo que es anestesista, con la cuestión de la salud, ¿no? Pero bueno, tienen después todo el tema de la violencia, la droga, la inseguridad, la violencia No, Rosario tiene más que otros. No, porque Rosario los cuenta. ¿Usted vio alguna estadística de Formosa? ¿Vio alguna estadística de Mendoza? No, pero son, digamos, como conglomerados urbanos. La problemática de Rosario no es la problemática de Formosa, digamos, donde... El conurbano no, es más la problemática del conurbano de Buenos Aires, claro. Pero por supuesto. Pero también porque hay una gran carencia, ¿no es cierto?, dentro de valores que tiendan a la supervivencia, inclusive, ¿no? ¿Pero mejoró con Gendarmería? Totalmente. Nosotros nos cansamos de decir, ¿por qué se llevan a Gendarmería de Santa Fe? Se la llevaron. Había una delegación de Gendarmería que, bueno, se retiró todo, quedó alguien para custodiar, pero nada más. Reclamado que vuelvan. Finalmente volvieron. Cambió la situación. Hay otro Rosario. ¿Otro Rosario? Claro. ¿Sí? Porque la Gendarmería es la que tiene información. Entonces, cuando Gendarmería tiene la información necesaria para poder proceder sobre las rutas nacionales, sobre las fronteras, sobre los ríos, bueno, en este caso de prefectura, bueno, comenzamos a ver que el Estado se está ocupando de lo que le dice la Constitución y la ley, que es la protección. Ahora, cuando fue Cristina Kirchner al acto del Día de la Bandera, que estuvieron Bonfatti, el gobernador, estaba Mónica Fein también, la intendenta de la ciudad de Rosario, todos socialistas, ¿usted no quiso ir? No, porque no quería ser partícipe nuevamente de lo que había pasado el año pasado. ¿Qué pasó? Y pasó que las banderas celeste y blancas se taparon con banderas blancas y negras, con diferentes fracciones políticas del justicialismo, con lo cual nosotros no compartimos.
Creemos que los actos políticos se puede hacer todo lo que usted quiera, pero un acto patriótico, la cosa es distinta. Si nosotros no ¿Y volvió a hacerlo Cristina a su criterio ahora? ¿Y le tiene alguna duda? Claro que es así. Ha sido un acto teñido, por eso la gente llegaba y se iba. Y la gente que quedó allí, que está ahí, hay una definición muy clara alrededor de las fotografías, está hablando de que es toda la gente que vino traída en ómnibus, ¿no? Que llegaron a Rosario. Pero de patriótico ese acto no tenía nada. Y yo creo que nosotros tenemos que defender los valores que son comunes, que son de los justicialistas, los radicales o los socialistas. Y después están las banderas partidarias, pero para eso están los actos partidarios. Hablando de eso, Macri quedó totalmente descartada la discusión interna de UNEN respecto de con Macri o sin Macri. Nunca se abrió esa pero ahora están en Córdoba buscando una alianza. Bueno, está bien. Hay que defenderlo a las provincias. Es una tarea también que tienen que hacer las provincias defendiendo sus valores. O sea, sin Macri UNEN, Frente Amplio UNEN. Pero es que tiene otra forma de pensamiento, otra forma de acción, otra filosofía, otro marco teórico, otro marco de acción. No veo que sea realmente conducente hoy tener un acuerdo con Macri. ¿Hoy? Sí, claro. Puede haber un terremoto, qué sé yo, una guerra, una invasión. No, estamos hablando de las elecciones del 2015, digamos. No, claro. No. Y ahí ya tiene definido volver a pelear la presidencia. Sí, claro. Sí. Sí. Con todas las armas legales. Pero le falta candidato en provincia, me parece, ¿o no? No, sí hay varios candidatos. No, sí hay candidatos. ¿En provincia? También. ¿Quién? Sí. No, bueno, pero tiene que decirlo ellos, los candidatos en sí. Ajá. Bueno, muchas gracias, gracias. Ya vinimos con Felipe Solá, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el cumple de su hija, Jorge sintió un fuerte dolor en la espalda. Al rato le dolía todo. El dolor te saca. Sácate el dolor con Mostrón Rápida Acción de Bayer. Sus cápsulas blandas alivian los dolores corporales rápidamente. Brindamos por los que se brindan. Toro, un vino tan auténtico como vos. Sigas Termofusión, el sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión, triple seguridad en la conducción de gas. Le he pedido tanto a Dios. Sí, no paraba, era su juego, era la pelota todo el día con esa maldita pelota yo cocinaba y me pasaban las pelotas por los costados, tiraba algo, rompía vaso. Leche La Serenísima, 85 años, alimentando con pasión a los argentinos. Esta mujer tiene micosis vaginal, por eso estamos protegiendo su identidad. No me quiero esconder. Le pasa a la mayoría de las mujeres. Empieza con ardor y picazón, puede deberse al estrés o a cambios hormonales. Pero sé cómo tratarlo. Con Empecid Gino de Bayer, que trata de manera efectiva la micosis vaginal. Y vienen diferentes presentaciones para que uses la que te haga sentir más cómoda. Si es Bayer, es bueno. Bueno, acá estamos con Felipe Solá. ¿Qué tal, Felipe? Bien, María. Bien. Muy bien. ¿Queriendo volver a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí. Sí. Me quedaron cosas por hacer. Muchas. En el medio, bueno, hubo 8 años de Daniel Scioli en el medio, ¿no? Han pasado casi 7, ¿no? Todavía no, 6 y medio. Sí, pero creo que Buenos Aires necesita un gobernador. Y ha tenido durante muchas ocasiones candidatos a presidente, tipos que estaban en campaña permanente
en detrimento de su función de gobernador, que es muy difícil la función de gobernador de Buenos Aires. Y eso lo ha pagado Buenos Aires. Lo ha pagado la provincia con falta de defensa de la provincia, por un lado, porque un candidato tiene que ir asociándose con otros y entonces eso, digamos, limita mucho su actitud en defensa de la provincia. En segundo lugar, requiere concentrarse muchísimo, ser idóneo, conocer a fondo la provincia. Scioli no conocía la provincia cuando llegó. Tuvo que empezar a estudiar qué hacer. Por supuesto, todo lo que yo le aconsejé no lo siguió. Había hecho yo, digamos, 5 programas que atendían a las realidades nuevas y que los ministerios no estaban preparados para enfrentar. Y esos 5 programas dependían directamente de mí y sus directores me podían llamar a cualquier hora del fin de semana para que funcionaran. Uno sobre droga, otro sobre los liberados, los presos liberados, que era importantísimo desde el punto de vista de la prevención, seguimiento de los presos liberados. Había que ponerles más plata y hacerlos crecer. Otros sobre los barra bravas, que hicieron tanto desastre que terminaron cambiando el nombre, se llamaba Coprocede, y otros sobre las víctimas, toda clase de víctima que requiere inmediato apoyo y ayuda psicológica, económica y legal del Estado. Por ejemplo, eran cosas que fueron surgiendo durante los 6 años. Se supone que el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires es un cargo muy desgastante y así todo Scioli lleva, digamos, a pesar de estas críticas, no le va tan mal en términos de imagen o de proyección hacia la presidencia. Si bien nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires logró saltar, salvo Duhalde en su momento, ¿no? Pero por otra situación distinta. ¿Depende tanto la provincia de Buenos Aires de la nación? ¿Es una provincia inviable en términos económicos? Scioli ha aumentado la presión impositiva de una manera fuertísima al hombre común. Ajá. A través de alícuotas de ingresos brutos, poniendo el ingreso bruto a sectores de la producción que no lo tenían, sobre todo la producción industrial, y Buenos Aires, digamos, se enfrenta a una viejísima situación. Por ejemplo, lo que recibe de coparticipación federal de impuestos de la nación por habitante bonaerense es, digamos, el 60% de lo que recibe un santafesino. Ahí está Hermes Wiener. ¿Por qué? Porque es injusticia. También porque está más poblada y tiene menos puntos de coparticipación. Ahora, no, y además tiene mucho más pobres por habitante que el promedio del país. Ahora, justamente nos preguntábamos con todo lo que está pasando con los buitres, por ahí qué consecuencias puede tener sobre la economía concreta, ¿no? ¿Qué tipo de repercusiones tiene? Porque por ahí a mucha gente que nos está viendo le queda lejos el tema de los buitres. Pero la provincia de Buenos Aires se suponía que tenía que emitir un bono, en parte para poder pagar sus costos para pagar gastos corrientes, para pagar aguinaldo, no para invertir, no para hacer rutas, no para mejorar los caminos, los hospitales, las escuelas, no. Para gasto corriente. Es tremendo endeudar una provincia para gasto corriente. Ahora, no lo va a poder hacer, es cierto. ¿Por lo de los buitres? Por el clima que se crea con las tasas de interés a raíz de todo esto de la nación. Con respecto de la nación, respecto de la Argentina. Sí. Y yo lamento finalmente, porque los empleados tienen que cobrar y trabajan. Y lamento que ocurran las cosas que ocurren, ¿no? Si vos lees noticias locales de la provincia de Buenos Aires, hay muchos consejos deliberantes, no masistas, sino de todos los colores, incluso oficialistas, que están protestando airadamente porque le bajaron a los comedores escolares un 30%. 6 pesos la ración, por cada chico que come en un comedor escolar en provincia de Buenos Aires, le dan 6 pesos, ¿no? Sí. No era mucho tampoco, digo, nunca fue una cifra ni razonable en términos de la caloría. Para todo el día 6 pesos, sí. Porque el desayuno solo era mucho menos. Sí. Ahora, lo que me parece central es que terminemos con la hipocresía. No se puede hacer campaña y pintar todo de naranja si uno tiene ese tipo de problemas atrás. O si uno tiene la salud, como la tiene la provincia de Buenos Aires, en la atención primaria y en la atención secundaria, en los hospitales. Hay que ver cómo están los hospitales y los problemas que tiene hoy el bonaerense para atenderse. Yo creo que, y en la infraestructura todo el país está mal, pero Buenos Aires está peor. A mí me parece que, un gobernador de Buenos Aires tiene que estar todo el día metido en eso. Y además me parece que tiene que haber una propuesta nacional para todos los conurbanos del país, es decir, para lo que se llama la pobreza urbana. Esa propuesta tiene que ser que no se centralice más el gasto social en la acción social, con excepción de la asignación universal por hijo, que debe continuar, por supuesto, y que se descentralice hacia los gobiernos y los gobiernos hacia los intendentes. O sea, las villas en provincia de Buenos Aires, por ahí uno va, Villa San Martín y demás, para las villas de capital tienen una,
presencia del Estado, que por lo general es muy poca, pero es muchísima más de la que se puede encontrar en la mayoría de las villas más densamente pobladas de la provincia de Buenos Aires, el conurbano. Sí, bueno, son, digamos, diferentes. Las villas de la capital federal están atadas también a el trabajo cercano, la posibilidad de la changa o el trabajo cercano. Y hay gente que es muy hábil y tiene mucha destreza para trabajar y vive en villa porque hay un problema, porque está más cerca y prefiere vivir en una villa, se ha acostumbrado y prefiere eso porque está cerca de su trabajo y puede ganarse la vida de esa manera y no sabe si la mandan a Moreno o a La Matanza si va a poder ganarse la vida, aunque le dieran una casita. No ¿Y la villa en San Martín o en Lomas? La villa más antigua de la provincia de Buenos Aires son las villas del primer cinturón, ¿no? San Martín, la villa hasta las que están dentro del... antes del Camino de Cintura, antes de General Paz, el Camino de Cintura en Matanza, las de Lanús, algunas de Avellaneda Sur. ¿Y son cualitativamente distintas las condiciones de vida que las villas de la ciudad? No, yo no me animaría a decir que son distintas. Yo diría que hay menor nivel de empleo, en general, muchos mayores problemas de transporte, y el Estado bonaerense es un Estado objetivamente mucho más pobre que el Estado de la ciudad de Buenos Aires, en plata por habitante, ¿no? Es decir, tiene mucho menos chance de llegar, por eso cada intendente pasa a ser una especie de semigobernador, ¿no es cierto? Hablando de Buenos Aires, con Macri, que ustedes fueron juntos, fueron aliados en su momento con De Narváez, ahora la relación, bueno, sobre todo entre Macri y Massa, ¿no?, que conduce el Frente Renovador, no es buena. ¿Qué pasa con Macri? ¿Qué tipo de relación tuvieron? ¿O por qué fueron aliados en un momento y eso ya es inviable? Macri no tenía candidato en la provincia de Buenos Aires y pidió que lo dejáramos competir en internas y poner en la lista algunos candidatos. Eso ahora, la última. Sí, claro. No cuando fueron, digamos, juntos. No, porque ahí no estaba Massa para nada en eso. Ahora, la noche misma del triunfo del 27 de octubre pasado, Macri hizo duras críticas contra nosotros, contra el peronismo en general y nosotros en particular. Y al día siguiente las repitió, el día lunes 28. Lo recuerdo perfectamente y me pareció una jugada de muy bajo nivel. Y los 3 diputados que fueron votados por la gente como diputados de un conglomerado que era el Frente Renovador, enseguida que llegaron se abrieron y se declararon macristas. Es decir, hay una falta de ética de fondo, ¿no? Muy de grande. Macri. Sí, y de esos diputados y de Macri. Pero si Massa venía diciendo nosotros con el PRO no tenemos nada que ver, como desentendiéndose... No, nosotros no firmamos con el PRO ningún acuerdo, pero le permitimos ir a internas en varios pueblos. Y entraron a internas en varios pueblos, en muchos casos las perdieron y en otros las ganaron. O sea, es inviable una situación de... Es inviable porque nosotros tuvimos un discurso el año pasado que no debemos olvidar, que es un discurso como del medio, en el sentido de que no aceptábamos el antioficialismo cerrado, gorila, muerte, durísimo, etcétera, pensando que era la raíz de todos los males, sino que pensamos que habían pasado cosas importantes en la Argentina, sobre todo muchos de ustedes fueron funcionarios, formaron parte, Sergio Massa fue jefe de gabinete de Kirchner. Absolutamente, yo no fui funcionario, pero fui gobernador en esa época en que Argentina crecía. Yo llegué un año antes que Néstor Kirchner. Como vice de Rucauf, cuando Rucauf renuncia. Como gobernador. Yo asumí el 3 de enero del 2002 y me acuerdo que en el discurso inaugural dije el país está quebrado. Y todos, absolutamente todos los que estaban ahí, aseveraron, movieron la cabeza diciendo sí. Ahora cuando entregué en el 2007 el país no estaba quebrado y la provincia estaba mucho mejor. Y mucho mejor que ahora. Mucho mejor que ahora. Pero me dediqué exclusivamente a la provincia. Absolutamente. No vieron nunca un cartel que dijera gestión Solá o un ¿No color. Había gestión Solá? No había absolutamente ningún cartel que dijera gestión Pero Solá. Renovaron con los bingos, que un clásico del que busca... Un momento, hicimos algo mucho más importante con los bingos. Primero le pusieron software. Bueno, pero entonces hay que una periodista debe decir toda la verdad. Lo primero que hicimos no es ponerle software. Bueno, digo... Un momentito, que la están peinando. Miren, en mayo del 2002, yo asumí en enero, en mayo del 2002, en abril, le llamamos a esos señores y le dijimos, venga señores, ustedes están pagando una cifra fija, ¿no es cierto?, que era, en nuestra opinión, más o menos el 11% de lo que ganaban. Van a pagar el 34%. Sí. Y además lo vamos a controlar. Online. Y además ustedes van a poner la plata para que lo controlemos, pero el control va a ser estatal. Sí. No entonces firmamos un acuerdo, firmamos un acuerdo por el cual nosotros pusimos el software, lo pagaron ellos, el software funciona en la lotería de la provincia, controlamos cada máquina, no cada establecimiento. Cada máquina que funciona se podía controlar. Y la recaudación pasó de unos $2 millones, recuerdo la cifra del 2001, a
Bueno, ese primer año estamos en 300, 400. Está bueno recaudar con el juego porque finalmente, digo, el juego no es que se ha hecho fuerte en las localidades turísticas, se ha hecho fuerte en los lugares de mayor carencia. Estoy hablando del 2002 y en el 2002, tanto como en el 2006, que fue cuando yo renové, lo que vos decías recién, renové algunos bingos por 10 años. Vencían sus primeros 10 años y armé un esquema de renovación y después de cobro que se transformó en ley después, poco después. Y lo mismo ha hecho Scioli, solo que Scioli les ha dado más años, ha ido mucho más lejos. Ahora, la pregunta es, ¿era muy malo si se repitió exactamente igual? Y el otro comentario que quiero hacerte o la política vive ¿vos sabés mucho cómo del juego son lo que eran las finanzas de la provincia en 2002? Porque no vivimos del juego. Estoy hablando de un presupuesto de 60.000 millones, estamos hablando de pero detrás de eso hay gente en que se gasta lo que no tiene en jugar, lo que digo, el daño pero social por esa problemática juega. ¿la resolvemos a nivel nacional o no la resolvemos? No, bueno, pero ceder ingresos que son necesarios para salud, educación, etcétera. Pagan menos en capital, Cristóbal López, de lo que pagan durante en provincia. Muchísimo tiempo pagaron 20% y sin control. Y después ahora hay una cosa más increíble, que es el control hecho por Cristóbal López. En capital. En capital, sí, y no se sabe bien cuál es. No hay cifras, si vos te metés en lotería, no hay absolutamente ninguna cifra de cuánto se juega por cada máquina. Cosa que a la perfección te deben poder contestar, espero que puedan contestar en provincia. Y eso en la época Macri, mía se contestaba. Eso es Macri, el régimen de capital. No, es Lotería Nacional. Ahora Macri se ha asociado a eso porque nunca reclamó que se elevara el canon a 34 como en la provincia, ¿no? Por supuesto. Y la pregunta es, ¿sucede a los ojos de todos? ¿Y cuál es el centro de máquinas tragamonedas más grande del mundo? Palermo. El hipódromo de Palermo, el subsuelo. ¿No es cierto? Es obvio que Macri tiene mucho que explicar de eso también. Por supuesto. ¿Tiene que explicar ante la justicia? ¿Seguir siendo vicepresidente? La última noticia, ¿viste cuál es? Un viaje juntos del jefe de gabinete de Vudú, ¿cómo es que se llama? Forcieri con Van der Brele, que es el de... Con Van der Frula y con Núñez Carmona, el socio. Núñez Carmona, o sea, juntitos. Se supone que Vudú no conocía para nada... El 28 de abril del 2011 en un vuelo a Brasil. Sí. Ahora, se supone que Vudú no ha mentido, no. Por mentir lo echaron a Nixon, no por violar la ley, por mentir. No, ahora, no solo no se lo echa, está bien, todavía no está procesado, muy bien, yo creo que va a ser procesado, pero bueno, eso lo dirá el juez. No pide deshacerse de sus fueros. Y todas esas actitudes de guapito con los jueces están derivadas de que tiene fueros. Si vos no tenés fuero y te llaman indagatoria, estás en problemas. Vas con una muda, por si acaso. Él no pidió. Héctor Cámpora, en los años 50, era presidente de la Cámara de Diputados y le pidió permiso a Perón para despojarse de sus fueros porque lo estaban acusando de cuestiones personales totalmente injustas. Venció en esa acusación judicialmente y volvió a ser presidente de la Cámara. Ahora, eso la Cámpora parece que no se enteró. Una pregunta final, quería hacer, que es que hoy se cumplieron 12 años la masacre de Avellaneda, la muerte de Costequi y Santillán. Felipe Solá era gobernador de la provincia, toda la historia con Franchiotti, que era el jefe de la policía, hoy condenado a prisión perpetua. Originalmente la versión de Franchiotti fue tomada por buena, de que en realidad ellos no tenían nada que ver, después se probó que eso no era cierto. Y ahora los familiares... 24 horas después. Los familiares lo que dicen es que falta la pata política, que hay responsables políticos y que son Felipe Solá y Eduardo Duhalde. Eso lo van a seguir diciendo siempre y la pregunta es, si falta la pata política, si realmente yo que siento que pagué duramente esos asesinatos, que fue una casa del hombre, lo pagué con una inexperiencia en el tema policial, ¿no es cierto? Es decir, ahí hubo una haber casa del hombre... comprado la versión de Franchiotti. No, a mí no me importa haber comprado 24 horas, porque a las 24 horas, a las 36... O haber tenido a Franchiotti, que era un asesino de jefe de policía. Puede haber asesinos que uno no sabe en la policía y eso no es culpa o responsabilidad hasta que no se sabe, hasta que no echaban su personalidad verdadera. Pero la verdad es que yo, digamos, lo puse a Franchiotti frente a los periodistas el día jueves y le dije, antes de detenerlo, porque no sabía bien qué pasaba, le dije... No me aclara bien, no tengo claro qué ha pasado en la estación Avellaneda. A todos los periodistas que estaban en la casa de gobierno. Y unas horas después, cuando me enteré de la foto de Clarín, la detuvimos. Y aprendimos mucho. Y además se fue toda la plana mayor de la policía de la provincia y llegó como ministro Juan Pablo Cafiero. Es decir, nos preparamos para una actitud totalmente diferente. En lugar de irme o anunciar que me iba del gobierno como Duhalde, no anuncié eso, cambié
a los que tenía que cambiar, y a partir de ahí tuvimos un control de la policía creciente que se incrementó después con el plan Arlanian, ¿no es cierto? Felipe Solá, muchas gracias. Gracias a ustedes. Enseguida seguimos hablando de los fondos buitres, las consecuencias, lo que podría pasar si Griesa en las próximas horas embargara el dinero que la Argentina le envió a los tenedores que sí están dentro del canje. Lo vamos a estar charlando con dos economistas de visiones quizás contrapuestas. Ya venimos. En San Martín trabajamos por la inclusión, por eso construimos la primera pileta municipal y antes de fin de año estará terminada la segunda. Renovamos y ampliamos el Centro de Desarrollo Infantil Tren Blanco. Pusimos en marcha un programa de entrenamiento laboral para chicos con discapacidad. Inauguramos la Casa Abrigo para albergar a personas en situación de calle y brindamos talleres y actividades para integrar a nuestros adultos mayores. Garantizamos la igualdad de derechos y oportunidades de nuestros vecinos. Municipalidad de San Martín. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué impacto puede tener sobre la economía lo que está pasando con los fondos buitres? Estamos con Agustín Datelis de la Gran Macro, economista acá, podemos decir. Sí, economista, bueno, de la agrupación esta, con visión heterodoxa de la economía y sí, digamos que defendemos los lineamientos del modelo económico de todos estos últimos años y el camino transitado y a transitar. Y también estamos con Fausto Spotorno. Fausto no está, digamos, dentro de ninguna agrupación, pero... Bueno, ¿cómo que hay responsabilidad desde tu visión, Fausto, en lo que está pasando en Estados Unidos por parte del gobierno argentino? ¿Cómo llevó adelante la negociación? ¿O son los buitres insaciables que no se detienen ante nada? No, a ver, yo creo que sí hay responsabilidad del gobierno argentino. De este gobierno, del anterior, y desde el momento que se declaró el default hasta ahora, creo que no se hicieron las cosas suficientemente bien, ¿no? Incluso la declaración del default fue una declaración apresurada, no hubo un plan para el tema del default y hoy en parte también se está pagando con eso. Los canjes que se hicieron en 2005 y 2010 no fueron suficientemente fuertes o grandes. Fíjate, el primer canje en 2005 la aceptación fue del 76%, que para unos bonos que tienen una cláusula, como son estos bonos, donde tenía que haber una aceptación del 100% para que se resolviera, fue bajo. Y el segundo canje ya sí creo que ordenó un poco más las cosas con el 93%. A partir de ahí, creo que empezamos ya en el tema de los por ahí sí, por ahí no. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que Argentina podría haber tenido una forma más menos negativa de enfrentarse al tema, ¿no? Se podría haber arreglado con el Club de París antes. Un tema que a veces se saca de lugar, pero fue muy importante, el tema del IPC. Al empezar a manejar el INDEC, se perjudicaron los bonos con SER y eso le dio más fama a Argentina de que no quería pagar. Mal pagador, digamos, defaulteador serial. Pero eso uno lee, Agustín, de repente la carta que le enviaron hace pocos días al juez Griesa y digo, parecen dos personas distintas cuando hablan, ¿no? Por un lado es el desafío, que lo buitres, y después dicen, nosotros le hemos pagado a todo el mundo, le pagamos a Repsol, reestructuramos la deuda, le pagamos al Club de París, arreglámoslo con el CIADI. No, lo cual es cierto. A ver, acá yo quiero distinguir dos cosas. Una, lo que Argentina vino haciendo desde la primera reestructuración de deuda en el año 2005 y todos estos eventos que cita, Fondo Monetario, CIADI, Club de París, segunda reestructuración, etcétera, donde Argentina viene pagando. En los últimos años pagamos 174.000 millones de dólares de vencimiento de deuda.
Bueno, siempre como corresponde. Ahora, yo no comparto la idea de que acá haya habido errores de parte de Argentina en el último tiempo. Digo, yo creo que estos fondos buitres, digo, más allá de que si vamos a revisar más para atrás, como dice Fausto, y arrancamos del 2001, el momento en que se declara el default, ahí uno puede encontrar algunas cosas que quizás se hubieran hecho de otra manera y hubieran solucionado después problemas. Pero en el último tiempo no, porque yo no creo que la postura firme y dura de Argentina es lo que hizo enojar a estos fondos. Ellos hubieran transitado este camino, porque la estrategia que tienen es negociar cuando estás entre la espada y la pared. Entonces te hubieran llevado a esta situación. Son tipos muy particulares. Digo, no, pero está bien, pero acá no deciden los fondos, decide la justicia norteamericana. Claro. La estrategia no es sobre los fondos, sino sobre... Pero la justicia norteamericana, los indicios que dio últimamente es que está siendo completamente funcional a estos fondos. Digo, esto nadie lo puede desconocer. Digo, me parece que es clarísimo. Creo que es cierto eso que dice Agustín, pero también es cierto que Argentina, cuando se tuvo que enfrentar a la justicia norteamericana, se enfrentó a la justicia norteamerocana en lugar de ponerse en una situación de ser más negociador. Es que nada al fin y al cabo los fondos buitres le vendieron a los jueces norteamericanos de que ellos son los pobres acreedores que no cobraron y Argentina es el malo que no paga. Claro, pero en realidad... Y Argentina medio que ayudó a que se... La estrategia argentina fue seguir por todos los caminos legales que existían para tratar de que eso se revea. Esa interpretación del paripasu que hace el juez. Kicillof ahora, que es movilizar al mundo, hablar, dicen en el último comunicado de hoy que van a apelar a los organismos internacionales para plantear el antecedente grave, que es que un fondo diminuto que tiene un 1% de la deuda puede eventualmente poner en riesgo y embargar el dinero que se gira para el otro, gran parte de los que existan en la reestructuración. Ahora, esa etapa es antes, daría la sensación de que no es ahora. No, esa etapa se transcurrió, se recorrió en su momento y hay que seguir insistiendo, pero igual no es parte de la... Pero que ahora ya esto está. Yo lo divido en dos planos. Ahora tenemos que saber si Griesa embarga o no los fondos. Claro, por eso, yo lo divido en dos planos. Uno es el estructural, el más profundo, el de fondo, que tiene que ver con esto, con una justicia funcional a un pequeño grupo de inversores sofisticados y especulativos que desconoce a estados nacionales que están teniendo otra postura. Entonces, eso es importante, tener apoyo es importante, transmitir quiénes son estos tipos es importante, porque atrás de esto hay algo mucho más grande. Después está la de corto plazo, que obviamente hay que atenderla, que es esto de, bueno, ahora, ¿qué pasa? El lunes nos embargan el pago que hicimos hoy, entramos en una situación de default técnico o no, que no sería a partir del lunes, esto vale aclararlo, sería a partir del 30 de julio, porque se corren 30 días. ¿Vamos a entrar en una situación de default técnico o no? ¿Esto complica la economía? Si ocurre, va a empezar a complicar la economía. Estamos en un contexto de recesión, ¿no? O de sí, una técnicamente sí, porque ya tenemos 2 trimestres consecutivos de contracción. Entonces el gobierno quería cerrar esto para salir a buscar también inversiones y fondos que volvieran a movilizar la economía, porque el que está del otro lado se pregunta de qué me sirve, ¿no? Bueno, la idea era cerrar todos estos frentes para, vía nuevas inversiones, poner en marcha la economía. ¿Esto de alguna manera frena un poco eso? Sí, ¿o no? totalmente. Lo que vos decís es cierto. Fíjate, vos comentabas antes, la provincia de Buenos Aires quiere colocar un bono, ahora no lo puede colocar o lo colocaría a tasas muy altas y con mucho riesgo. No le conviene endeudarse tan caro, digamos, para... Bueno, pero eso va a afectar pagos de la provincia de Buenos Aires, va a afectar obra de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa con YPF, que también tenía un plan de colocación de deuda. Lo va a tener que retrasar o lo va a salir muy caro. Pasa con otras empresas mineras. Y eso antes de saber cómo va a terminar esto. Si esto termina de la peor manera, que sería un default de Argentina, todo eso se empeora muchísimo, ¿no? Entonces no va a haber plata para inversiones, no va a haber plata para contratar gente. Que te cuento yo creo que la línea para que la gente entienda es esto. Para que haya empleo se necesitan inversiones. Para que haya inversiones se necesita financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay inversiones, no hay empleo. Esa es la línea que uno tendría que... Ahora, Agustín, uno ve un gobierno que dice, nos desendeudamos, hay discusión, pero bueno, ponele, nos desendeudamos, le pagamos a todo el mundo, sí. Ahora, durante 10 años se llega al final de un proceso, ya con las reservas más comprometidas, habiendo desperdiciado lo que otros te dicen fueron años de tasas bajísimas, a los cuales nuestros países vecinos pudieron tomar crédito a precio muy conveniente. Sí. Y nosotros nos encontramos ahora al borde del precipicio después de haber pagado todo eso. No por culpa nuestra. Bueno, acá hay dos cuestiones. Una, Argentina recorrió un camino de desendeudamiento que tuvo que ver con una estrategia explícita de recuperación de la soberanía económica y de avanzar en ese sentido, porque hoy la carga de la deuda en relación al producto es muy baja, por más que algunos digan que no. Yo sé que vos hablás con Martín que dice que no, pero no Martín Tetaz dice que quedó igual. Sí, que yo nosotros estamos estimando que está en 40 y... Una vez que teniendo en cuenta todas las contingencias de holdout, estás en casi 45, claro, 46% pero deuda en ahí está en la discusión dólares. técnica de los economistas. En dólares, en manos de acreedores externos, hoy es 9% del No, producto. eso solamente privados, pero si sumás a los organismos internacionales estás en 17.
Bueno, o sea, vos decís que estamos un poco menos desendeudados, pero no tan desendeudados. No tan desendeudados. Lo que pasa es que pero disculpame que te digo algo. En este sentido, yo lo que digo es transitamos más allá de esta discusión, un camino de desendeudamiento, que ahora no podamos explotar estos beneficios del desendeudamiento, porque cuando uno mira lo que los economistas llamamos los fundamentals, las variables macroeconómicas argentinas, para determinar el nivel de riesgo y de tasa de un país. Hoy Argentina está muy bien parada. Pero para pero tasa ¿por qué como no? Venezuela. Está bien, pero ¿por qué? ¿Por culpa de esto que está pasando? ¿Esto es culpa nuestra? No. Cuando yo digo que Argentina no tuvo... lleva bueno, pero porque estos holdouts están presentes hace años, digo. Pero ¿y por qué no lo resolvimos antes entonces? Porque no podíamos. ¿Sabés qué? Cuando dicen tener no... eso pendiente era un costo para Argentina. Está bien, pero Argentina, ¿cuál fue el camino que recorrió? Bueno, vamos a ir por todas las instancias judiciales para que alguien revea esto. La interpretación del pari passu que hace este juez es una locura total y todo el mundo coincide en que es así. Entonces Argentina fue para tratar de que esto no ocurra. Termina ocurriendo y ahora se dice, bueno, ¿por qué no lo arreglaron antes? ¿Cómo lo íbamos a arreglar? Hay una cláusula que por estos días se hizo famosa, ¿verdad? Que la famosa cláusula Rufo. Que si se le da algo mejor que a otro, te impedía negociar. Porque ahora dicen, ¿por qué no lo llamaron y negociaron antes? Porque no podía, ni que quisiera podía. Entonces te fueron llevando a una situación donde los márgenes de maniobra que vos tenías eran muy acotados, hoy son más acotados todavía, y ahora estás frente a negociar completamente entre la espada y la pared porque te levantan el stay encima, esta medida cautelar que protegía los pagos, a poquitos días de que tengas que hacer un pago, entonces te empujaron a esto. Argentina demuestra, lo de hoy fue demuestro capacidad y voluntad de pago. Ahí está el depósito. ¿Me lo van a embargar? Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque en definitiva la justicia va a estar embargándole los pagos a los que lo tienen que recibir, que son los que entraron al canje. Bueno, alguien se va a tener que hacer cargo. Fausto, última. No, yo sí estoy de acuerdo con Agustín, es que la situación a partir de acá es muy compleja, muy compleja. La cláusula Rufo es verdad, es una amenaza. Ahí es más para abogados esto, pero la mitad de los abogados te van a decir, mira, no es un riesgo, la otra mitad te van a decir, sí, puede ser un riesgo. Entonces Argentina tiene que tener mucho cuidado cómo negocia. De hecho, técnicamente no puede negociar. Sí, claro. Sí. Puede sí dialogar. Por eso el ministro tuvo mucho cuidado en decir dialogar. Que no fue claro, sí. Porque pues si le ofrece a los buitres lo que no le ofreció a los demás, va a estar obligado, según algunos, a darle a los demás. Claro, la cláusula Rufo, rápido para mencionar, dos cosas. Tiene que ser una oferta por parte de Argentina y voluntaria. Claro. Lo que Argentina tiene que demostrar es que no es ni voluntaria ni está haciendo una oferta. Y que lo obligan. Aparte el riesgo de correrse, rapidito, la cláusula Rufo, así como el juez interpretó sobre la pari passu una cuestión caprichosa de su punto de vista, esa cláusula Rufo puede ser interpretada caprichosamente por cualquier juez el día de mañana y generarte un problema enorme. Nos quedamos sin tiempo, pero gracias a los dos. Colección Fiat 2014. Un evento donde desfilaron más de 40 modelos top junto a los nuevos lanzamientos de la marca, entre los que se incluye el 500M. Fiat presentó así su renovada gama para un público cada vez más exigente. Fiat. Hay algo fascinante en las películas, la capacidad de acortar el tiempo. Los que buscamos esa misma rapidez para recuperarnos de los síntomas gripales, elegimos Tabsin Plus Rápida Acción. Sus cápsulas blandas los alivian rápidamente. Tabsin Plus Rápida Acción, efectividad en menos tiempo. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. ¿Te imaginas una Argentina sin pasión? ¡Gol! ¡Qué buen gol! Estamos a 5 minutos de ser campeones. Es algo muy positivo. Muy lindo. Me encantan los goles de Chilena. Chilena y al ángulo. Nosotros tampoco. Zapata a la línea final, centro, viene. ¿Cómo te lo digo a vuelta? Termidor. Pasión Argentina. Vas a pasar más tiempo en tu baño nuevo y no justamente para ver esa musculosa de Red en el espejo. Del 24 al 29 de junio, feria de descuentos en Easy. Hasta un 30% en griferías, muebles de cocina, varitoris y espejos para baños. Es Easy. Vos podés. Vamos, carajo. Zabaleta. Vamos, carajo. Le toca adentro. Acaba la pulga. Dominando Messi para entrarle Messi.
No esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. En el cumple de su hija, Jorge sintió un fuerte dolor en la espalda. Al rato le dolía todo. Que la gente deje de ser gente cuando ve comida, también. El dolor te saca. Sácate el dolor con Actron Rápida Acción de Bayer. Sus cápsulas blandas alivian los dolores corporales rápidamente. Gracias por alimentar tanta pasión. Leche La Serenísima. 85 años alimentando con pasión a los argentinos. Bueno, nos reencontramos el jueves que viene a las 10 de la noche. Vamos a Argentina, acaba la nuestra ya, en octavos. Chau, chau, hasta el jueves. As soon as